Hola, buenas tardes a todos. Mucho gusto en saludarles. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión del Seminario Agua y Sociedad que organizamos desde la Comisión de Cuenca del Río Querétaro. El día de hoy, pues nos da muchísimo gusto comentarles. Bueno, tenemos con nosotros al biólogo Ignacio Daniel González Mora, que él es pues un importante impulsor de cuestiones que tienen que ver con las reservas de agua para el ambiente, sobre todo de estos conceptos de caudal ecológico. Y bueno, también él es co-coordinador de la Red Mexicana de Cuencas y además pues trabajó durante mucho tiempo eh, en la Comisión Nacional del Agua. Entonces, realmente ha tenido una incidencia muy importante en nuestro país en términos de las políticas que están relacionadas con el agua. Tiene una gran experiencia y bueno, esto también ha sido muy importante porque pues eso ha permitido también que esta experiencia que él tiene pueda incidir en los distintos grupos en los que él se encuentra, incluyendo pues la red de monitoreo de reservas de agua, la red continental americana eh, de monitoreo comunitario participativo. Y pues esto ha sido muy benéfico en el sentido de poder conectar los saberes y las experiencias entre distintas organizaciones, tanto gubernamentales como locales, ¿no? Entonces, pues la verdad es que para nosotros es un gusto enorme que Nacho nos acompañe. Y bueno, también algo muy importante para reconocer de Ignacio, bueno, él de formación es biólogo, eh, y bueno, también algo relevante respecto al trabajo que ha hecho, pues está relacionado también con todo lo que trabajó en temas de planeación y coordinación del monitoreo de calidad de agua en la Conagua y también, sobre todo, pensando los indicadores, sistemas de indicadores ambientales que nos permitan reconocer la calidad del agua. En WWF, durante el tiempo que estuvo trabajando en esta importante organización, estuvo desarrollando distintas alianzas, tanto con Conagua, con la Fundación Gonzalo Riarronte, con la Red Mexicana de Cuencas y la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, también para procesos de manejo de cuencas, sobre todo una gran incidencia en la cuenca del río Copalita en Oaxaca, que ha sido un ejemplo, ¿no?, de gobernanza participativa. Y además también pues ha sido coordinador del equipo interdisciplinario que determinó el caudal ecológico en 10 sitios representativos de distintas cuencas. También algo muy importante es que ha participado también como representante en algunos organismos de cuenca y comités de cuencas. Y bueno, sobre todo también pues que incidencia no solamente en terreno y con las comunidades, sino que también ha tenido un importante papel en términos de fortalecimiento de capacidades y pues divulgación y comunicación sobre el manejo integrado de cuencas, ¿no? Ha sido parte del comité organizador de congresos de cuencas, ha sido parte también de procesos importantes de formación, ¿no?, para Conagua, para organizaciones civiles, organizaciones de productores. Y bueno, esperamos que lo que nos viene a compartir hoy pues sea también enriquezca, ¿no?, los conocimientos de quienes participan. Y bueno, pues sin más comentarios, Nacho, bienvenido y pues iniciemos. Y muchas gracias, Clarita. Tú marcas el tiempo, me dices cuánto tengo para programarme y bueno, tú me vas diciendo. Pero ahorita, ¿cuánto tiempo me Estamos das? alrededor de haciendo de una hora los seminarios y ¿Ok? preguntas, entonces tienes un buen tiempo para compartirnos. Ujú. Muy bien. Entonces voy Nada a, más dinos si puedes, ajá, si puedes compartir tu presentación. sí, a ver, envié solicitud. Lauris, ¿nos apoyas con la Sí, ya aprobación de está, la... Ah, perfecto. ya está la Súper. Listo. aprobación. Sí, gracias. Listo, ya se ve. Perfecto. Pues vamos a iniciar este tema.
con un título corto. Verán que hay diferentes enfoques, conceptos para entenderlo y sobre todo aplicarlo. Pero bajo esta situación, iniciamos con el agua para el ambiente. Pido a ustedes que piensen algo, qué significaría en el contexto de sus trabajos, de sus aportaciones dentro de la Comisión de Cuenca del Río Querétaro, qué significa el agua para el ambiente. Y quiero agradecer, terminando de ver esta imagen, a la Comisión de Cuenca del Río Querétaro, que forma parte del Consejo de Cuenca del Lerma Chapala, al Centro de Capacitación de Cuencas, pues la oportunidad para platicarles de estos temas, y desde luego a la Red Mexicana de Cuencas y la Red MOR. Entonces, empecemos diciendo que para mí, y esto recordando una frase que pusimos en un video hace por ahí de 10 años, lo que significaba el agua para el ambiente. Después conversaremos sobre algunos conceptos, pero en ese momento el agua para el ambiente, para Carlos Plasencia y su servidor, que estuvimos ahí dando el guión, significaba el compromiso para que los ríos fluyan y la vida circule por nuestra tierra. Entonces, pasemos de estos entendimientos, tomemos algunos conceptos técnicos y empecemos a poner nuestra mente en cómo llevar agua para el ambiente en nuestras cuencas. El contenido es el siguiente, una introducción. Vamos a ir de ver algunas noticias, hechos a nivel sobre todo internacional que nos preocupan en términos de los ríos, para luego dar un pase por qué es un río, el caudal, el régimen hidrológico, a ir complicando un poco los temas de los conceptos, pero al final de cuentas llegar a un punto importante que es el ciclo socionatural del agua, los caudales ecológicos y las reservas de agua para el ambiente, que ya son estos conceptos a los que me quiero referir finalmente, y la red de monitoreo de reservas de agua como una entidad muy importante para este tema del agua para el ambiente. Bueno, varios temas de introducción. El informe Planeta Vivo que bianualmente la WWF publica nos dice que los ecosistemas con mayor presión y mayor deterioro en el planeta son los de agua dulce. Rebasan lo que sucede en los ecosistemas terrestres y marinos. Este índice, que trabajó en 6,609 poblaciones de más de 4,000 especies dulceacuícolas a nivel internacional, da cuenta de una disminución media del 85% de estas poblaciones, menos 85%. La mayor pérdida de lo que está ocurriendo con estas especies que viven en los ecosistemas de agua dulce son en poblaciones de anfibios, reptiles y peces. Y una nota alarmante es que nuestra región de Latinoamérica y Caribe es la que presenta este índice mucho más agravado. Entonces, esta información en el ámbito internacional nos dice que tenemos problemas con las especies que viven en los sistemas de agua dulce. Otra publicación también de esta organización en 2021, abundando sobre todo en el tema de peces, y el título del libro es significativo porque se llamó Los peces olvidados del mundo, porque se habla mucho de los peces marinos por su importancia en la biodiversidad, desde luego, pero por el tema de lo que significan para la alimentación humana a nivel mundial. Pues los peces de agua dulce regionalmente son muy importantes y en algunas regiones son la principal fuente de proteína de muchas comunidades. Pues bien, estos peces olvidados, estos peces de agua dulce, después de una revisión, se ha visto que un tercio de ellas, de sus especies, están amenazadas de extinción. 80 especies en los últimos años han sido declaradas extintas
Y en estos 50 años de los que da cuenta el libro, lo que se ve es que las especies se han perdido porque se han perdido humedales, alrededor del 35% de los humedales se han perdido, bajo una concepción amplia. Un río es un humedal, un lago es un humedal, aunque tienen diferentes dinámicas, pero esos ecosistemas se han perdido, su salud está deteriorada y por eso las especies están siendo amenazadas o se han extinto. El hecho 3, en 2020 surge una publicación a nivel internacional porque se observa una alarmante curva que ven ustedes aquí en la gráfica de la derecha. La tomé directamente de la publicación. Disculpen, no está en la traducción, pero conforme pasa el tiempo, la biodiversidad mundial de agua dulce viene en este decaimiento. Ya revisamos los datos de dos publicaciones internacionales y la publicación habla que si no a partir de 2020 se empiezan a hacer acciones para revertir esta curva que va así hacia abajo y hacer que la curva doble y podamos tener mejores resultados en la conservación de la biodiversidad, ella se va a terminar. Y yo quiero que tengamos esto ahorita en cuenta porque luego hay que relacionar y qué significa que la biodiversidad de nuestros socioecosistemas acuáticos se pierda a una especie terrestre como nosotros y qué implicaciones tendría. En esas 6 acciones que vamos a platicar un poquito a continuación, se establecen por dónde estarían las líneas estratégicas para trabajar. Pero lo importante, y esta gotita que van a estar ustedes viendo por ahí, es para dejar cierta señal de mensajes importantes en esta plática. El mensaje aquí, además de decir que el compromiso para que los ríos fluyan y la vida circule por nuestras tierras. Un mensaje importante es que las amenazas que existen sobre nuestros ecosistemas dulceacuícolas generalmente son sinérgicas, es decir, interactúan entre ellas y agravan la situación, por lo cual se necesitan acciones prioritarias, pero articuladas, interactivas. Si no, si entramos con una pretensión de solucionar solo algún problema, probablemente no le hagamos nada a dicho problema. Estas 6 acciones ustedes las pueden ver en el lado derecho, están aquí, de esta publicación. Yo quisiera remarcar tres. Tres, no las otras son menos importantes y todo va en una situación articulada, como lo he dicho, pero son importantes a mi consideración y en la experiencia que Clarita se encargó de compartirles a ustedes del trabajo que he desarrollado y que se relacionan y que yo puedo platicar un poco más de ellas. Dentro de esas 6, 3 muy importantes: los caudales ecológicos, la calidad del agua y los ríos libres. Bajo estas líneas tendríamos que estar trabajando para revertir esta curva. Un dato 4 para esta introducción. Fresco, de octubre de 2025. Hay una publicación que sale en un órgano de difusión de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, la UICN, y que en este semestre publica un artículo que habla sobre los caudales ecológicos, la conectividad y las comunidades. Y pone 6 elementos también importantes después de este análisis internacional. Que nuestros países, nuestros estados, nuestras regiones deben priorizar la conservación de los ríos. Trabajar con las comunidades locales, seguir sus directrices y su conocimiento y apoyarlas. Ver los mecanismos de protección para áreas importantes en el tema del agua, del socioecosistema del agua dulce y ponerlos todos en práctica. En iniciativas internacionales, fomentar que nuestros países también pongan objetivos que tenga que ver con la iniciativa 3030 para asegurar
recursos, gestión en favor de los ríos. El enfoque de cuenca es primordial. Hablar de agua muchas veces no significa de manera inmediata que estamos visualizando la situación, analizando la situación y proponiendo soluciones en enfoque de cuenca. Entonces, es importante para las áreas principales de conservación y protección que se tenga el enfoque de cuenca y finalmente integrar objetivos en los planes de gestión y en los presupuestos para que podamos hacer acciones. Creo que muchas veces no hemos tenido el entendimiento para con enfoque de cuenca, para priorizando la conservación de los ríos y el trabajo con comunidades locales, poner eso en planes de gestión, indicadores de gestión y los presupuestos necesarios para avanzar ante esta situación que hemos visto se agrava y hay publicaciones al respecto. Quiero comentarles, por ejemplo, que tomando algunas situaciones en países hermanos, como el caso de Costa Rica, dado que el problema en Latinoamérica es más fuerte. Vemos ahí cómo hay muchos aprendizajes en términos del caudal ambiental, ellos lo llaman así. Ven que se enfrentan a grados de alteración en los ríos que de repente no permiten utilizar otras metodologías más holísticas y lo tienen que hacer de manera hidrológica y trabajar con aspectos hidrológicos solamente. Pero no se debe olvidar el trabajo que debemos hacer también con un enfoque socioecosistémico, los ecosistemas y las sociedades y sus modos de vida que están en nuestras cuencas, en nuestros ríos. Y finalmente, para esta parte, comentarles de una noticia muy reciente, también de octubre de 2025, en cual en dos cuencas de Chile se hace toda una política ambiental para reservar el agua en las cuencas de los ríos Futaleufú y Puelo. Entonces, es importante ver cómo estos esfuerzos sí están dándose en los demás países de Latinoamérica, que se está viendo el agua para la conservación, para la preservación de los ecosistemas, dice ahí, pero junto y relacionado, muy íntimamente relacionado, está el consumo humano y actividades de bajo impacto económico. Todo se está puesto. Ajá. No estamos ya en alguna disyuntiva anterior, que creo que ya son discusiones vencidas, en que desarrollo va por un lado y a costa de la situación ambiental, socioambiental que priva en nuestras cuencas. Creo que pueden hacerse soluciones, ahí lo estamos viendo, desde un punto de vista de colaboración e interacción. Finalmente, en diapositivas siguientes voy a hablar del caso de México particularmente y hacer mención a algunas cuencas de nuestro país. Bueno, si ya dijimos que donde viven los peces, los anfibios, tiene problemas. Si vemos que lo que hemos hecho no ha bastado para revertir esta situación y que si esos ecosistemas se deterioran, entonces nosotros, la especie terrestre, ¿de dónde vamos a tomar agua? Si todos estos sistemas los vamos a estar deteriorando y lo estamos terminando, ¿de dónde vamos a tener esta fuente vital, impulso de sociedades y economías para nuestro desarrollo? Pues lo que hemos hecho con nuestros ríos, y voy a hablar de nuestros ríos, aunque debemos tener en cuenta que es un sistema hidrológico integrado, tanto en la parte superficial como subterránea, y además que están interactuando sistemas de flujos rápidos, flujos lentos o flujos subterráneos. Pues lo que hemos hecho es alterar tanto el ciclo como el régimen hidrológico. Todas las fotos que vamos a ver, salvo las que voy a comentar en algún momento, son de ríos mexicanos, yo les diré cuando no lo sea. Este es un río, este es un río mexicano. ¿Qué problemas tenemos? Puede ser visualmente detectable que hemos alterado la estructura de nuestros ríos,
y con esto su función, que atentando contra la estructura y función de los ecosistemas acuáticos, desencadenamos problemas de servicios ecosistémicos de los cuales nos valemos, sobre todo el agua, y estamos mucho más susceptibles ante el embate del cambio climático, que, como recordaremos, el cambio climático se va a expresar por temperaturas y por régimen de humedad, precipitaciones y luego su expresión en los regímenes hidrológicos de nuestros sistemas. Entonces, esto está pasando con los ríos. Estas son fotos de ríos mexicanos, donde se ve el verde, el azul, donde se ve la gente de cara, viviendo, estando dentro del río. Las dos fotos de arriba también son ríos mexicanos, donde solo vemos lechos de arena, lechos de grava. Por acá se podrá ver el espejo y algunas personas. Y bueno, esta situación de no haber entendido y manejado, gestionado de una mejor manera, más equilibrada, haciendo conciencia de cómo es ese ciclo y régimen natural, nos lleva a estas situaciones. Y hay casos a nivel internacional paradigmáticos de cuando se ha priorizado el desarrollo económico y las prácticas consultivas del agua, como son el caso del mar Aral, este gran lago. Estas son fotos del mar Aral y de los ríos Amudaria y Sirdaria. Yo voy a dejar la presentación, si gustan compartirla con las personas de la Comisión de Cuenca, a las personas que nos están viendo, a las cuales agradezco mucho su tiempo. Y hay vínculos para poder checar qué sucedió ahí. Yo nada más les comento rápido para no tomar demasiado tiempo. Eran los tiempos de la Unión Soviética, eran los tiempos donde había que producir mucho y estos ríos fueron desviados a inmensos campos agrícolas para incluso cultivar algodón. Y después de haber hecho esto y diciendo que iban a hacer una contención, remediación, compensar lo que estaba sucediendo con el agua, el mar Aral se secó y dejó, así como ustedes ven, encalladas embarcaciones. Era un río, perdón, eran los ríos y el lago con, como medio de comunicación regional. Eran sistemas que servían para la comunicación y ahora quedan los barcos encañados en inmensidades de arena. Entonces, son cosas que han pasado a nivel internacional y creo que la reflexión para tomar estos casos y traerlos hasta la Comisión de Cuenca del Río Querétaro tienen lugar, que reflexionemos y actuemos. ¿Qué diferencias notamos en estas imágenes? Igual podemos platicarlo, es muy importante esta parte de la percepción y que lo que nos hace o que lo que nos procesa nuestro cerebro y nuestro corazón. Sencillamente de las fotos anteriores, esta de los sistemas naturales o esta de los sistemas alterados, la primera diferencia pues es claro, es el agua. Alguien más, muchos de los que estamos por aquí, por esta coincidencia y confluencia hacia un organismo auxiliar de un consejo de cuenca, pues ya podemos decir, es el caudal lo que está faltando por ahí. Quizá también alguien diría la diferencia, pues es el manejo del territorio. Alguien más, mucho más metido en temas de la gestión de las cuencas, diría el régimen hidrológico. Sencillamente platicando con compañeros, colegas de trabajo ahí en los sitios de los ríos, nos decían algo tan sencillo como la diferencia era estar y trabajar y conservar un río vivo o un río con vida. Y esta también sería un mensaje interesante. Muchas veces por ahí nos encontramos incluso en nuestra política de gestión del agua, cómo no diferenciamos para tomar valores y de ahí actos de autoridad entre lo que es un canal y un río. Los ponemos ahí mismo. Ajá. ¿Por qué? Porque el agua corre. Pero una situación es que corra en un cauce totalmente intervenido, a un cauce natural, cuya historia, incluso geológica, lo modeló así,
donde especies, incluida la humana, se han asociado para tomar de ahí beneficios, y entonces lo veamos, un río con vida. Creo que otro de los mensajes en esta plática del agua para el ambiente es tener nuestros ríos con vida o ríos vivos. Ahora, mencionamos caudal. Vamos un poquito platicando ahí. Caudal es la cantidad de agua que circula por un río. Se expresan los caudales en volúmenes de agua por unidad de tiempo. En términos de los ríos, es muy común que lo expresemos en metros cúbicos por segundo, aunque también podríamos decir litros por segundo. Entonces, lo importante para conocer un río es entender cuál es su caudal, cuánto mide su caudal. Pero el mensaje importante aquí es que estos caudales en los ríos naturales son variables en tiempo y en el espacio. Debemos de entender eso para conservarlos así, para gestionarlos, porque varían y debemos ir acorde a esas variaciones, tanto en la situación espacial como en la situación temporal. Y muchas veces se nos olvida para dictar la política pública de gestión de cuencas y ríos. Los caudales generalmente se representan como una gráfica que les llamamos hidrogramas, y es una gráfica donde en el eje de las X ponemos la fecha en que se mide y el caudal que resultó de la medición. Fíjense que con este par de datos, caudal y la fecha, con este par ordenado de fecha y caudal en una serie histórica, podemos analizar y obtener muchísima información, de tal manera que de verdad la Comisión de Cuencas será importante que tengan por ahí interacción con hidrólogos que nos puedan ayudar a esto y nos puedan dar lectura de lo que significa ver figuras como la que están viendo ustedes ahí a la derecha, que también es un río mexicano. Este es la misma gráfica que tenemos acá y es el río Copalita, precisamente, pero este se puso toda la información como si fuera un año. Toda la información de todos los años, solo en un año. Por eso aquí ven enero, febrero, marzo, aquí están los meses de todos los años. Pero si yo lo grafico caudal con cada una de sus fechas, veo estas situaciones y vean cómo los caudales varían en el tiempo, varían en el año. Fíjense cómo cada año hace esto, pero también entre los años. Toda esta variación hay que entenderla, estudiarla para hacer la mejor gestión. Fíjense por aquí en 79 y en 81, el tamaño, los picos que se lograron de esos caudales y que habrá que checar en la historia, que fueron tormentas tropicales, probablemente huracanes que llevaron todo esto. Pero este par ordenado, la lectura y el análisis de esta información me ayuda mucho a saber cómo están los ríos, que es muy importante porque sustentan esa vida que está ahí, pero sustentan también la vida de las personas, la vida de las sociedades que tomamos de ella. Esta situación de la lectura que yo les comentaba es tomar ideas de varios autores y varias personas. No es una idea propia, desde luego, pero es hacer el símil donde si estoy diciendo que la casa, bueno, el hábitat donde se encuentran los organismos acuáticos tiene problemas, entonces como si yo tuviera problemas y voy con el especialista en la salud y me dice, pues hagamos un electrocardiograma. Aquí estamos viendo los pulsos y revisa la periodicidad de estos pulsos, cuántos son los pulsos hacia arriba, los pulsos hacia abajo, el tiempo en que pasa entre pulso y pulso, todo eso lo podemos ver de este lado, ¿sí? Lo podemos analizar de un hidrograma y aquí ver los caudales ordinarios. Podemos ver los caudales base cuando no llueve y el agua subterránea se expresa en nuestro río, sale y les da el caudal cuando no hay lluvias, así como las avenidas. Todas estas funciones pueden ser leídas
de los hidrogramas y hacer que entendamos cómo están los ríos y por qué, o si nuestras acciones están interviniendo en este régimen del río. El mensaje en esta diapositiva es que importante si entendemos esto, porque estos pulsos que están aquí a su vez llevan para nosotros sangre, nutrientes, hormonas, oxígeno, pues si un río está fluyendo por aquí está llevando energía, materiales, información incluso, bajo una percepción socioecosistémica. Y si lo entendemos, debemos entonces de conservar y reconstruir el régimen hidrológico natural con enfoque de cuenca para poder tener un buen diagnóstico y una buena gestión. De esto, del régimen hidrológico, también quisiera mencionarles que es muy importante tomar en consideración 4 dimensiones en las aguas superficiales, en los ríos. Miren, la primera trata de ejemplificar esta flecha azul en Y, puesta como Y, porque es la dimensión longitudinal, cómo va un río, cómo va discurriendo el agua, cómo va avanzando a su destino final, sea este el mar, una laguna, o en el caso de alguna cuenca cerrada. Entonces, está este eje longitudinal, está el eje transversal, que es conforme el río es variable en los años, puede hacerse más ancho e interactuar con los ecosistemas aquí terrestres y tener también esta conectividad a los lados del río. También hay una conectividad en lo vertical, puesta aquí como Z. Y entonces el río tiene interacción de la superficie al fondo. Aquí se dan fenómenos de recarga para nuestros acuíferos. Y la cuarta dimensión, que es el tiempo. Estas 4 dimensiones no las debemos olvidar para entender nuestros ríos y, otra vez decirlo, gestionarlos de la mejor manera. Gráficas ya con colegas hidrólogos, ecohidrólogos, nos enseñan cómo en este mapa, con un caudal determinado, que son 1500 metros cúbicos por segundo, que es un mundo de agua. Este es el río Usumacinta. Pero bueno, eso se puede hacer en todos nuestros ríos. Con un caudal de esta magnitud, en azul vemos las áreas que inunda. Con un caudal del doble de magnitud, todas las áreas que inunda y que conecta, y que con un caudal de 4.500 metros cúbicos por segundo, que son las temporadas de lluvias, de picos máximos de avenida, vean cómo la superficie que inunda, conecta y beneficia es mayor, incluso teniendo impacto con estos cuerpos, ¿sí? Que aquí están aislados y que aquí pueden unirse. Este estudio lo hizo un equipo que pertenece a la Red Mora. Al final de la plática comentaremos de ello. Esto se vio cómo beneficia al manatí, porque gracias a que exista esta conectividad por régimen hidrológico con estos flujos, es el que el manatí puede salir si se encontraba aquí, puede ir hacia otros espacios, encontrar parejas, etcétera. Si nosotros no visualizamos eso, toda esta situación socioecosistémica cae. Este es un ejemplo muy bonito mexicano de cómo entender esta parte del agua en el ambiente. El agua en el ambiente, pero a través de esta variación en el tiempo, en la cantidad, en el espacio donde se da, nos va a proveer calidad del agua, fuentes de energía, hábitat físico, interacciones bióticas. Todo eso para en un socioecosistema acuático, sobre todo pensando en el río, me da integridad ecológica. Y teniendo integridad ecológica de los ecosistemas y sobre todo en este caso de los socioecosistemas de agua dulce, vamos a tener beneficios, lo que llamamos servicios ecosistémicos. Este es otro mensaje importante. Si tenemos los regímenes de caudales de manera natural
tenemos todas estas buenas aportaciones, tenemos ecosistemas íntegros funcionales y entonces beneficios. Voy a pasarles rápido por aquí. A ver. Creo que no se va a poder porque debía haber conectado o dicho antes de llegar a la presentación que me pasara. Miren, vamos a hacer una cosa. Me voy rápido para terminar las láminas y si queda algún tiempo ahí nos dicen ustedes, regresamos aquí y proyectamos aquí unos videos que traigo para hablar de cómo está, cómo funciona, cómo se vería una cuenca con un régimen hidrológico completo, íntegro, con presas y cuando hay ciudades. Entonces, discúlpenme por ahora. Una vez que hemos dicho esto, los problemas que existen, que se vieron en la introducción, cómo debemos entender a nuestros ríos, entonces, ¿qué podemos hacer para mantener ese compromiso de que los ríos fluyan y la vida circule por ellos? Un tema importante ya desde el punto de vista técnico, ecohidrológico, es precisamente el caudal ecológico. Partimos de una definición donde habla que el caudal es la calidad, la cantidad y el régimen de caudales. Por eso estuve haciendo las pláticas y comentándole las láminas anteriores para llegar más fácil a comprender esta parte. Entonces, el caudal ecológico es calidad, cantidad y régimen del caudal que proporciona bienes y servicios a la sociedad. Aquí dejo adentro de lo que no está negrito todo lo que estuvimos viendo en términos de los componentes, los procesos, la biodiversidad, los peces, los anfibios, que de por sí tenemos éticamente el compromiso de mantenerlos, conservarlos. Pero si viéramos solo al final de un socioecosistema dulceacuícola que nos proporciona como sociedad humana, son bienes y servicios importantísimos. Esta definición de caudal ecológico está de esta manera en la norma mexicana, que es una aportación muy importante para poder determinar, evaluar. Ya no debe haber cuenca mexicana a la que no le determinemos su caudal ecológico. Ya están determinados con métodos indirectos, pero lo podemos hacer también con mediciones y yo lo diría, lo debemos hacer. Esa es la parte de la definición. Aquí habla de calidad, cantidad, régimen de flujo o variación de niveles. Incorpora también para aquellos sistemas que tienen menor dinámica, los sistemas lénticos, los lagos. Y para la norma dice flujo ambiental o caudal ecológico es lo mismo. Esta que ven ustedes, y la dejo ya ahí también como mensaje, es la definición más reciente de caudal ecológico. Y dice cantidad, momento y calidad de los caudales de agua dulce y sus niveles, esto ya lo habíamos escuchado, necesarios para sustentar ecosistemas acuáticos que a su vez sostienen, mantienen y son la plataforma de impulso de las culturas humanas, las economías, los medios de vida sostenibles y el bienestar finalmente. Que tengamos agua en el ambiente debe significar finalmente cultura, economía, medios de vida y bienestar en salud, en poblaciones sanas. Hay conceptos relacionados al caudal y esto viene resumiendo por qué empecé con estas noticias sobre biodiversidad, porque dependen del medio físico variable, ya vimos que los caudales varían en tiempo y en espacio, que es muy importante el régimen hidrológico porque ese medio físico variable es el que modela las expresiones del ecosistemas y las especies que lo habitan, incluyendo la humana. Y existen otros conceptos muy importantes que hay que analizar y hay que defender en nuestras cuencas y en nuestros ríos, que es el régimen natural, gradiente de condición biológica y objetivos ambientales. Tiene información de cada uno de estos conceptos interesantes.
Aquí está el modelo clásico donde surge el paradigma del río natural. Me quedo aquí, nada más quisiera hacer una pregunta por ahí. Ven ustedes el hidrograma, ven ustedes los picos, ¿dónde están? Cuando yo presenté el hidrograma del río Copalita, los picos estaban en septiembre y ahora yo veo que los picos del flujo de agua están en marzo. ¿Por qué? ¿Alguien del público se atreve y abre su micrófono y me comenta? Yo no los veo, así es que adelante. ¿De qué latitud estamos hablando? Es correcto, buen punto. ¿Por qué? Bueno, porque el régimen de lluvia seguramente va a variar de acuerdo a la latitud de la que estemos hablando, ¿no? Dice Río Sabana. Eh, Perdón por la ignorancia, no sé dónde está ubicado. Listo, muy bien, muy bien, le continuamos. Mira, totalmente de acuerdo, habría que decir de dónde viene la aportación de agua del ciclo hidrológico para ver este régimen hidrológico o régimen hidrológico. ¿Sabes qué? El río Savannah está en un clima templado por allá en Estados Unidos y su principal aportación de agua son los deshielos. ¿Tiene sentido esto? Sí, claro, estamos hablando de entrada de la primavera, los deshielos, y de ahí el pico, ¿no? Correcto. Mira, todo eso, una gráfica nos podía hacer preguntarnos y ver, y nosotros, pues, nuestra principal entrada de agua es la época de lluvias, la época de huracanes, que estamos por nuestra latitud y en este espacio intertropical en el que vivimos, pues con situaciones de lluvias en verano, y entonces por ahí se expresa el agua. Bueno, acá es de los deshielos y este es el modelo clásico, pero miren, tenemos, y este es un mensaje, esta figura debe ser cada vez más difundida, como en el río Sumacinta, un grupo interdisciplinario de investigadores y con comunidades estuvieron viendo, así como acá se veían las especies de aves, las especies de árboles y cómo germinaban, y cómo la germinación y transporte de semillas está asociado a este régimen de caudales, cómo la migración de los peces, los salmones, los desoves y todo está acompasado justo al régimen natural del río. Bueno, aquí con especies mexicanas, ya no hablemos de Savannah River, ¿no? Este es el río Sumacinta, las especies, aquí está el manatí que les conté antes, pero hay robalo y hay otras especies, bagres y tortugas, dulceacuícolas, que tienen procesos importantes, aquí ven, ecológicos asociados al régimen hidrológico, y aquí estamos hablando de estas consideraciones ecohidrológicas que además sirven para las actividades humanas. Aquí está la parte ecohidrológica, cada uno de estos componentes del régimen hidrológico, cómo tiene una función ecológica para las especies, y si entendemos esto, vamos a entender el por qué no debíamos hacer planos los flujos en nuestros ríos, no debiéramos acabarlos y dejarlos secos en algunas épocas, si es que el flujo natural no es así, ¿eh? Hay ríos que se secan, hay ríos intermitentes, debemos seguir el flujo natural, pero aquellos que originalmente eran ríos perennes con flujo todo el año, no podríamos nosotros olvidar todas estas funciones y dejarlos secos por nuestros intereses durante algunos meses del año. La condición natural el gradiente de condición biológica también importante, un eh, río que tiene una condición biológica natural muy alta y yo lo voy degradando por un factor de estrés cada vez más alto, su condición biológica baja. Entonces, en ríos contaminados, deteriorados, alterados, la condición biológica debe ser, tiene que ser, y hay que irlo a muestrear, hay que verlo, muy baja biológicamente. En cambio, un río en buenas condiciones, muy poco alterado, tendrá siempre la mejor condición biológica. Y algo importante, que además es una aportación de la norma mexicana, lo pongo en 3 puntos.
no a la idea de mínimos, no a la idea de que el agua para el ambiente es un mínimo que le debemos a ella, y en ese mínimo, pues lo menos que podamos, ¿no? Muchos empezamos a escuchar, es que hay que dejarle el 10%, el 5%, el 3%, sin ninguna otra consideración. No, tenemos que estudiar el río, tenemos que ver la vida cómo está ahí incluyendo las especies terrestres y la humana, y no hablar de mínimos. Hablar, sí, de umbrales, y de umbrales que tengan diferentes categorías, como son los objetivos ambientales que ustedes ven aquí, justo de la condición biológica. Si tengo una presión baja y una importancia ecológica alta, mi río tiene un objetivo ambiental A, el mejor, pero si mi río está deteriorado, tendré esta condición. Entonces, siendo más flexibles a la variación y a la condición de los ríos, eso también es una interesante aportación de la norma mexicana. No el concepto de objetivo ambiental, pero sí su aplicación. Y estos objetivos ambientales deben ser metas de conservación o restauración en nuestros ríos y en nuestras cuencas. Si ahorita, por la situación que ha sido, tengo un río clasificado como C, debiera ser una meta mía en la gestión, recuperarlo a B y hacer acciones con presupuesto en un tiempos, en lapsos apropiados, y revisarlo y saber si sí lo pude conseguir de mandarlo a B o por qué no, y hacer el manejo adaptativo y todo. Esto en la gestión a veces es muy difícil, y creo que por eso también muchos de nuestros ecosistemas se han deteriorado por ahí. La conservación del ciclo socionatural, entonces, del agua, cómo está el ciclo, el régimen, cómo lo utilizamos, es importante, ya lo decíamos, por el enfoque de Cuenca en los servicios de ecosistemas, y para hablar de este concepto de ciclo socionatural del agua. Recomendable aquí una obra del 2023 de García Barrios y Mosca Estrada sobre los problemas del agua en México y cómo se da este concepto del ciclo socionatural del agua. Así tenemos que enfrentarlo, y todos los profesionales y gente interesada que quiera participar y colaborar en la solución tiene que llegar con un asunto de entender el ciclo socionatural del agua para revertir el deterioro que estuvimos comentando. Este ciclo socionatural debe tener un cambio de paradigma, no repartirnos toda el agua, sino dejar agua en el medio ambiente que ayude a esos ecosistemas y que además me permita ser sustentable en el uso del agua y en la vida de los socioecosistemas que estoy dejando una vez que llego con tubos y bombas y le saco agua al ambiente. Ya no podemos estar diciendo que el escurrimiento medio anual que lo refleja esta línea y esta sombra, ese escurrimiento medio anual debe ser el que puedo concesionar todos los años, ¿no? Un solo valor para todos los años. Vean ustedes cómo los hidrogramas naturales, hay momentos en el sistema donde el agua no llega ni siquiera al escurrimiento medio. Entonces, aquí estamos haciendo cada vez mayor el déficit y deteriorando los equilibrios. Lo que sí tenemos que ver es cómo acompasarnos a la variabilidad de nuestras fuentes de agua, y ahí poner líneas y límites para estos caudales que sí puedo tomar con mayor seguridad y sostenibilidad para no deteriorar los cuerpos de agua, y cuáles no puedo utilizar, pero entendiendo los regímenes hidrológicos. Finalmente, este cambio de paradigma lleva a el caudal ecológico para México es tanto el concepto, el método de medirlo, los resultados que tenemos, pero hasta ahora, como está nuestra ley, entre paréntesis, sabemos que estamos en un proceso ahí de revisión para una nueva ley de aguas nacionales que tendrá que ser modificada, pero lo importante, y viene como base en el artículo 41 de la ley vigente, las reservas de agua, porque esta es una política, una disposición, un instrumento legal que permite hacer actos de autoridad
que se decreta por el Ejecutivo Federal y que en ese momento es de obligado cumplimiento. Entonces, pasar de estos entendimientos y ensayos técnicos, a veces académicos, de lograr los caudales ecológicos, tenemos que mandarlos a política pública y para nuestro país es reservas de agua. Y como lo vimos, para muchos otros también este concepto está permeando el de reserva de agua. El estado de conocimiento de los caudales y reservas en México es el siguiente. Desde luego se tiene que mencionar que gracias a la Alianza WWF y la Fundación Gonzalo Río Arronte se pudo trabajar por muchos años, se continúa trabajando en esta parte de agua para el ambiente, caudal ecológico, reservas de agua para el ambiente. Se partió de 3 cuencas, la cuenca del río Concho, San Pedro Mezquital y Copalita como escenarios de trabajo. Pero después con agua, y aquí están los actores y llega con un financiamiento de BID, se logran ver las diferentes metodologías, se establecen para el contexto mexicano y se publica en 2012 la norma. Se hace todo un documento de análisis de cuáles pueden ser las reservas potenciales de agua también de esas fechas para poder implementar en México. Todas las cuencas del país, cuencas hidrológicas, se analizaron. Se conoció su factibilidad de implementación de la política, pero estratégicamente se abordaron las cuencas con menor presión, con menores conflictos de intereses por ahí. De esta situación, ya con el programa de reservas de agua aquí y con el concurso de sendos equipos interdisciplinarios de trabajo en las diferentes cuencas, se lograron 13 decretos. 295 del total de cuencas tuvieron decreto del Ejecutivo Federal para reservar agua. En términos muy generales, el 55% del agua superficial del país está destinada a la protección del ambiente y además ayuda a la conectividad y necesidades hídricas de 60 áreas naturales protegidas y 41 sitios Ramsar. Entonces, de estas medidas que yo les mencionaba, tanto para revertir la curva de pérdida de biodiversidad acuática, como este artículo de octubre de 2025, de caudales ecológicos, conectividad y comunidades, hemos avanzado y hemos dado el ejemplo. Desafortunadamente, después del 2018, nos hemos quedado en unos puntos suspensivos muy importantes que debemos de revertir. Justo en el 2018 surge la red Mora, la red de monitoreo de reservas de agua, para operar un sistema de planeación, investigación y monitoreo socioambiental de estas reservas decretadas. Y es acogida por una red, la asociación, o la red, perdón, es acogida por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUIES. Entonces, muchas instituciones académicas, tanto como 27 universidades y centros de investigación, como 28 organizaciones de sociedad civil, 13 gobiernos estatales municipales y personalmente con 199 miembros, está esta red Mora que tiene estas cuencas que vemos ahí, tiene ahora 5 cuencas de trabajo, pero siempre en la disposición de colaborar, así como la Red Mexicana de Cuencas, para que otras cuencas vean este tipo de información y traten de aplicar sus caudales ecológicos. La Red Mora tiene estas líneas estratégicas, trabajar en ecohidrología y socioecosistemas, que esto sea la base de política pública, ver acuerdos interinstitucionales y intersectoriales, no olvidar el monitoreo porque sin datos no podemos hacer nada y suponer que los mismos datos de hace tantos años siguen, no nos está llevando a buen camino. Tenemos que ir de la mano con la sociedad e instituciones, fortaleciéndonos y sobre todo ver este enfoque de cómo funciona la cuenca. Finalmente, esta es la situación, el apoyo de la Red Mora a los consejos de cuenca está, se ha platicado incluso con la gerencia de consejos nacionales de Conagua a nivel nacional para poder hacer estas interacciones. Entonces, hay campos donde podemos trabajar de la mano de la institución para llegar a mejores soluciones. Quiero agradecerles, decir que desde el Consejo de Cuenca, la comisión,
al Centro de Capacitación en Cuencas por esta charla. Quedo a su disposición para esta y algún otro tema o si quisieran profundizar. Y bueno, ahí están instituciones, autoridades que avanzaron mucho en este país en caudal ecológico y reservas de agua para el ambiente, como la Alianza WF y la Fundación Gonzalo Río Arronte, desde luego la CONAGUA y la CONAM, el Banco Interamericano de Desarrollo, CONACYT en su momento, que apostó para apoyar a la Red Mora, y ahora la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Yo me quedo aquí y ya dejaría pues este nube de palabras que han surgido en los ejercicios de trabajo para que pues abramos los micrófonos. Si hay lugar a algunas preguntas o comentarios, pues adelante, por favor. Muchísimas gracias, Nacho, por compartirnos parte de tu experiencia y bueno, de este gran trabajo, ¿no? Que has hecho, ¿no? A lo largo de tiempo y que ha ido articulando todos estos procesos para la implementación del caudal ecológico y sobre todo que también cómo se articula la cuestión científica con la política, la toma de decisiones, y estos instrumentos que ya estamos viendo hechos realidad, ¿no? Y que bueno, también aún nos siguen representando importantes retos, ¿no? Para su implementación a nivel local, a nivel de los organismos de cuenca, etcétera. Y esta tan importante articulación, ¿no? Que se requiere con las autoridades del agua aquí en el país. Y bueno, dicho esto, pues dejaría abiertos los micrófonos, como comenta Nacho, si alguien tiene algún comentario, pregunta sobre lo que él nos compartió hoy, pues pueden levantar su mano o también ponerlo en el chat. Clarita, quisiera hacer la sugerencia de, si no hay inconveniente, pudiéramos ver los videos que nos ofreció Nacho hace rato. Es cierto, tenemos tiempo, Va, Nacho, si quieren poner alguno de los videos y mientras tanto que se junten las preguntas. me parece bien. Sí, sí, sí. Qué bueno que acuerdan de los compromisos. Algo fundamental. A ver, voy a ver aquí para compartir. ah, Luego le tengo que poner compartir sonido y video, ¿no? Sí, que sean los A, dos, por favor. a ver, vamos a ver esto y me regreso. Ahí ahí voy. Igual con los videos, generalmente, pues hacemos ahí un poquito de espacio para hacer comentarios de lo que estamos viendo. Ajá. A ver, no, no me puso. Segundo intento, voy a ver si no hacer, o sea, en modo de presentación, sino nada más así como lo tengo en el archivo. Si por ahí me da. Sí, tengo pantalla. A ver, está chiquito. Miren, lo que voy a hacer es así. Disculpen. ¿Sí se vio? Sí, No, no lo veo. Ok, ok. Bueno, voy al siguiente. Este es un río con presas y a veces lo que hago para captarle, repetirlos, para ahí si ustedes me
Me comentan, se repetirá alguno. A ver, vamos a hacer lo más grandecito que se pueda. Ahí va el segundo video. Y este, como les decía, ríos con presas. A ver, este tercero es ríos y ciudades. Listo, ¿pudieron ver algunas diferencias, algo que igual nos pudieran comentar de el primero natural, segundo con presas, tercero con hay unas ciudades que están tomando el cuerpo de agua? Adelante, me quedo aquí por si hay algún comentario y lo pasamos de nuevo. Cambio. Gracias, Nacho. No sé si alguien tenga algún comentario, pregunta, ya sea de la presentación, de los videos que ahorita nos comenta Nacho. Sí, igual en términos de cómo ven ahí en la Comisión de Cuenca, pues estos temas, ¿qué hace? ¿Han discutido algo de eso? La posibilidad de implementarlo. La verdad, o sea, este tipo de conceptos ya al momento de estudiar pueden irse desde luego a ríos menos caudalosos, a ríos intermitentes, a otro tipo de socioecosistemas y lo que nos va a servir finalmente es para establecer hasta dónde tenemos un ecosistema que sustente nuestras necesidades de agua, porque generalmente en la gestión siempre estamos pensando de dónde traer más agua y nunca cómo respetar las fuentes naturales y hacer que, junto con un trabajo adecuado, podamos conservarlas por más tiempo y estar con las mismas fuertes por muchos años y no pensar en picar más profundo o ir más lejos por agua. Cambio. Sí, exacto. Y yo creo que eso es importante porque a veces no o sea, es difícil que se considere, ¿no? Dentro de las políticas esta agua para el ambiente, ¿no? Casi siempre se piensa en cómo repartirla entre los distintos usuarios, pero no se reconoce, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de que exista agua para el ambiente para que entonces exista agua para las personas? Por aquí, Roberto de la Osa, eh, un gusto en saludarle, tiene la mano levantada. Adelante, don Roberto. Voy a dejar de compartir para ver a buen Roberto y mandarle un abrazo. Gracias, gracias Ignacio. Quería felicitarte. Eh, Quedo con muchísimas preocupaciones porque siento que quienes estamos trabajando en los ríos, este concepto, toda esta plática tan rica que nos has dado hoy, está muy ausente en nuestros países. Y eh, tal vez hay algunas instituciones como el ICE, que está encargado de la electricidad, que ellos tienen mayor información sobre caudales, pero cuando hablamos de comunidades, siento que estamos lejos de poder llegar a este nivel de precisión para realmente hacer una jornada de restauración y de regeneración adecuada al medio ambiente. No solamente porque es un tema técnicamente complejo, que requiere no una medición, sino una constancia en un determinado territorio,
pero sin embargo, siento que es el camino correcto para poder, esa primera lámina, yo veía al manatí allá arriba y al otro tratando de ver cómo se podían comunicar. Y felicitarte, Ignacio. Creo que me gustaría mucho tener este video para poder también compartirlo acá en nuestra red en Costa Rica, porque siento que es un tema urgente, es un tema poco conocido y se hace indispensable un esfuerzo mayor para poder llevar todo este conocimiento al público y a las comunidades en general. Entonces, les agradezco mucho esta oportunidad de escuchar una plática tan clara y tan importante. Así que los felicito por este trabajo. Y muchas gracias, Roberto. Totalmente de acuerdo contigo y tu apreciación. Incluso en algún momento nos ha tocado particularmente hablar de la línea de tiempo de los trabajos. Ahora no era el caso, pero escuchándote, y por ahí salieron algunas fechas. Han sido esfuerzos de varios, de los estamos aquí incluso con Clara también, forman parte de estos esfuerzos importantes que se llevan muchos años, Robert. Y ha habido momentos, y eso por ahí lo dije, en la administración federal anterior, no avanzamos, ¿no? En estos temas. Se avanzaron en otros temas, sí. En estos quedamos ahí. eh, y esta curva que viene para abajo en las poblaciones de biodiversidad de los peces, pero más allá, nuestras fuentes de agua se están acabando, la estamos contaminando y sí, vamos con una carrera ahí horrible contra el tiempo y esto va corriendo más rápido de los pasos que estamos dando, sí. Sin embargo, y siendo una región como lo vimos ahí, nuestra Latinoamérica y Caribe querida, que vamos más a la saga incluso, ¿no? Que otros, no podemos quitar, yo pienso, no podemos quitar este dedo del renglón, seguir aportando desde nuestras trincheras, ¿no? Profesionales, personales incluso, para intentar que vayan saliendo los casos importantes, algunos llaman casos de éxitos, pero casos alentadores, plataformas para seguir cambiando el paradigma y haciendo cosas que nos den otras soluciones. Roberto, yo con esto digo, si seguimos como seguimos, esto va a continuar, ¿no? Está la máxima ya de el mismo problema y tratando de resolver de la misma manera, olvídate, ¿no? Eso también es el reto y el mensaje ahora. Pues si seguimos haciendo como nos han dicho, como está la política y nuestros esfuerzos y nosotros como sociedad respondiendo de la misma manera, pues no, ¿qué nos esperamos? Nada. Entonces, no, gracias por el comentario y sí, tenemos que echarle para adelante y continuar trabajando. Gracias, Roberto. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario para Ignacio? ¿Preguntas? Aprovechen ahora. Está aquí Sí, Clarita, compartiendo. yo quería Ujú. comentar, perdón que no prenda mi cámara, no me quiero arriesgar a que se desestabilice el internet, que ha estado un poquito raro, el mío, pues. Solo quería comentar, el ver estos últimos videitos me recordó mucho un ejercicio que hizo con agua hace varios años, eh, de era un juego para niños en donde ellos tenían que calcular cuánta agua podían dar a los diferentes usuarios en una presa, no sé si lo conociste. Bueno, es notorio el enfoque utilitario, ¿no? Que se quería ensalzar en ese momento y que la gente supiera, pues básicamente más bien lo que hacía la Conagua, ¿no? ¿Qué significaba administrar las aguas? Y nunca se dio, yo creo porque todavía a estas alturas
del siglo XXI, no se tienen todavía los elementos para poder dar un paso adelante, poder tener una visión de Cuenca realmente y sobre todo con las vertientes tanto ecológica como social incluidas, ¿no? A lo mejor el retomar ese ejercicio de los videos, ahora que los niños no saben vivir sin videos, pero incorporando todo esto, que se vieran las diferencias como tú claramente las acabas de mostrar en los videos, ¿no? De lo que sería un ciclo natural, de cómo se cambia ese ciclo cuando hay una presa y lo triste que se ve cuando un río pasa por una ciudad, que es una cosa completamente diferente a lo que sería cuando no hay modificaciones tan fuertes al medio natural, ¿no? Al régimen hidrológico. Pues entonces, bueno, me quedo yo con esa idea. A lo mejor sería padre al interior de la Comisión de Cuenca empezar a pensar en ese tipo de cosas, que no solo es para el público en general, esto lo tiene que ir manejando ya el tomador de decisiones. No, no hemos podido pasar de decir que sí se tiene la buena voluntad de hacer cosas para tomarse la foto a lo mejor y que salga publicado en algún medio de difusión y después volvemos al mismo, a la misma forma de proceder, ¿no? A pensar que ponerle un límite a la utilización del agua es ponerle un límite al desarrollo. Y vaya, es una idea que tiene mucho tiempo y que no se ha podido romper y eh, es absurdo continuar de esa manera. Y totalmente de acuerdo. Y mira, si viendo el video como dices, yo creo que estaría interesante ver si dentro de los estudios y trabajos que tiene la Comisión de Cuenca ya podríamos abordar más este ciclo socionatural del agua. Y cuando aparece ahí que llueve, le ponemos el dato de cuánto llueve, ajá, de cuánto escurre, de cuánto se infiltra, o sea, con datos incluso reales, ¿no? De lo que estamos viendo en los ríos, que está este beneficio al lado al agricultor, que aquí se ve, aquí está la infiltración, y que entonces esto puede sugerir que podemos estar más viviendo de esta manera por más tiempo. Y el otro, nada más aquí lo paso mientras voy consintiendo, estaría padre esa idea desde la comisión. Igual, aquí poniendo cuánto fluía, cuánto reservé, aquí está la vida que hablábamos, pero después de un rato, ay, se cerró. Después de Justo un después de rato, un rato se cierra. ándale, después de un rato me cierran. Mira, ahí se vio el eje transversal, cómo beneficia, y pues después de un rato ya se cerró también. Bueno, es que ya estamos por los tiempos. eh, Se empieza a perder la infiltración. Al final de cuentas, yo hice esa presa para producir en la agricultura más, y finalmente, después de los años, porque así opté, ya ni agricultura puedo hacer, porque ya me acabé todo, ¿no? Ya estoy todo. Ya además, sin vegetación, sin bosque y todo, otros servicios ambientales, en regulación climática, una serie de cosas, se me vinieron para atrás, y por eso poner ahí de repente esos casos emblemáticos internacionales, ¿no? De estos dos ríos y el Mar Aral. Pero justo, regresando al punto, creo que está padre la idea. Yo nada más quería decir, si ahí le ponemos algunos datos, o sea, lo traemos más hacia el contexto de la Comisión de Cuenca, y justo que sirva eso, y como decía ahí el ejercicio que sí me acuerdo haberlo hecho, a ver, vamos a hacer este juego, ¿no? Y a ver qué pasa si yo decido, porque tengo ganancias, que en 10 años me acabo el agua de ahí, ¿no? ¿Qué pasa con lo demás? ¿Qué pasa si yo decido no reservarle agua al ambiente? ¿Qué pasa si sí decido? Entonces, sí, como una herramienta creo que de concientización, pero además de dar información, si ponemos algunos datos, estaría muy padre que se pudiera desarrollar. Cambio. Gracias, Nacho. Sí, yo creo que sobre todo porque
a veces es difícil entender la importancia de esta dinámica, ¿no? De estos sistemas tan dinámicos que son los ríos y todo lo que se requiere para que mantengan vida. Y particularmente, pues, en cuencas como la nuestra, que en el caso de la cuenca del río Querétaro, pues que dejemos de ver normal que en nuestra ciudad atraviese un río muerto, ¿no? Y que más bien pensemos en cómo vamos estableciendo procesos de manejo de la cuenca y reconociendo la importancia del caudal ecológico del agua para el ambiente, para que en realidad también tanto las políticas, los programas, las acciones de restauración, etcétera, también estén dirigidas a que en nuestras ciudades pues haya ríos libres, ¿no? Ríos vivos y que entonces pues se recuperen todos esos servicios ambientales. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Y bueno, pues no sé si hay algún otro comentario, alguna pregunta para Ignacio. Si quieren levantar su manita por ahí. Y bueno, también si no hay algún otro comentario o pregunta, les invitamos también, si ustedes quieren conocer un poco más de información de esta red de la que habló Nacho, de la red de monitoreo de reservas de agua Red Mora, pues les invitamos a visitar su página, que es redmora.mx, para que también conozcan pues cómo se está buscando, ¿no? Implementar o pasar a los territorios, ¿no? Estas ideas, estas políticas, cómo se ve reflejado en el territorio el reconocer el caudal ecológico y que, bueno, van siendo procesos, como dice Ignacio, en los que vamos avanzando poco a poco, pero ahí vamos y que de todos modos, pues representan numerosos retos y sobre todo una invitación a que como Comisión de Cuenca también estemos pensando en la importancia de reconocer el agua para el ambiente en programas, políticas, acciones y sobre todo también en cuestiones de una cultura, ¿no? Y capacitación en torno a estos temas que son tan relevantes. Y bueno, pues con eso terminaremos el seminario. Ignacio, muchísimas gracias, qué gusto verte y gracias por compartirnos hoy tu experiencia. No, gracias, al contrario. Y mira, te hago envío de la presentación, igual si la quieren compartir, igual la compartimos con las personas que estuvieron ahí para que vean los videitos. Y voy a intentar, bueno, va a estar funcionar el video, pero en algún momento tenía yo la liga, voy a seguirlas buscando para tener la liga de donde las descargué y también que se tuviera. Pero por lo pronto te comparto esta para que pueda utilizar. Al final la lámina ya no la pasé, hay también alguna bibliografía que puede consultarse. Bien. Entonces, listo. Sí, bueno, pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron hoy. Recuerden que estos videos van a estar disponibles en la página de YouTube de la Comisión de Cuenca y pues muchísimas gracias a todos. Gracias, un abrazo a todos, todas. Muchas gracias. Muchas gracias.